Bueno, acá en este otro ejemplo tenemos nuevamente un circuito con tres mallas compuesto de resistencias y capacitores. Ya acá yo indiqué el sentido de mis corrientes, ya identifiqué cuál es mi malla uno, mi malla 2, mi malla 3 y pues bueno, vamos a empezar a analizar. Primer paso nuevamente, identificar cuáles vienen siendo mis variantes de estado o mis variables de estado. Ya tenemos capacitor uno, capacitor 2, vamos a ponerle a este capacitor 3 y capacitor 4. Y tenemos una bobina que sería igual el voltaje de la bobina. Por lo tanto, mis variables de estado son aquellas que son derivadas. Entonces va a ser voltaje de los capacitores 1 al 4 y en este caso la corriente de mi eh, bobina. Entonces, Mm, una manera de analizar más rápida también es, como lo comenté en el video anterior, el hacer la ley de voltajes de Kirchhoff lo que nos ayuda es a tener, en este caso, más ecuaciones en función de nuestras variantes de estado o nuestras variables de estado, es decir, en función de nuestros voltajes, en este caso de nuestros capacitores, y bueno, en función de la corriente, que también sería la parte del inductor. Entonces, vamos a empezar a analizar. Como pueden ver, todo nuestro lazo externo nos tiene lo que vienen siendo la mayor parte de capacitores, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar para que este análisis sea un poquito más sencillo, haciendo el lazo externo, ¿no? Donde tenemos, son 4 capacitores y ya poder empezar a analizar más rápido. Entonces, tomando el lazo externo, lo voy a marcar aquí. Todo esto es mi lazo externo. Entonces, voy a poner, bueno, si quieren, declaramos también primero nuestras corrientes para ir identificando, ¿no? En este caso, la corriente que pasa en el capacitor 1, pues es I1. La corriente que pasa en el capacitor 2, pues es I2. Corriente que pasa en el capacitor 3, que es en esta malla, sería I3. Y corriente que pasa en el capacitor 4, pues nuevamente es I3 también, ¿no? Listo. Eso sería lo que tendríamos que encontrar. Corriente 1, corriente 2, corriente 3 para poder sustituir en nuestras derivadas y poder armar nuestro espacio de estados. Entonces, vámonos con el lazo externo haciendo ley de voltajes y vamos a obtener, siguiendo el sentido de mis, en este caso, mis corrientes para nuestros signos, pues vamos a tener menos voltaje de entrada, más voltaje del capacitor 1, más voltaje de la resistencia 1, más voltaje del capacitor 3, más voltaje del capacitor 4 y por último el voltaje del capacitor 2. Todos estos elementos ya son variables de estado, por lo tanto no tengo que sacar un equivalente que nos quede en función de, porque ya lo tengo. Lo único que no es variable de estado y que no es linealmente independiente es el voltaje en la resistencia 1. Entonces, esto es lo que vamos a transformar y lo vamos a transformar por la ley de Ohm. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. ¿Qué corriente pasa por ahí? Pasa la corriente 1. Entonces, sustituyendo ese valor, nos falta poner igual a 0, nos va a quedar menos voltaje de entrada, voltaje de capacitor 1, más aquí empieza resistencia 1 por corriente 1, más voltaje de capacitor 3, más voltaje de capacitor 4, más voltaje de capacitor 2 igual a 0.
Como el valor de nuestra resistencia es 1 ohm para todas, vamos a poner aquí que R1 es igual a 1 ohm. Nuestra corriente, sustituyendo ese valor y despejando a I1, ya iba a poner I2, despejando a I1, nos va a quedar voltaje de entrada menos voltaje de capacitor 1. Yo de una vez voy a ir acomodando porque se me hace más fácil después el análisis, ¿no? Menos voltaje de capacitor 2 menos voltaje de capacitor 3 menos voltaje de capacitor 4. Ya tengo, son 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ya lo tengo completo. Y ya tengo mi corriente 1. Ahora, para la corriente 2, podemos analizar pues la malla 2, ¿no? Porque finalmente tengo un voltaje de capacitor, tengo una resistencia, en este caso resistencia 2. ¿Y qué más tengo? Voltaje de capacitor 3, voltaje de capacitor 4. Bueno, podemos hacer el análisis para que nos vaya quedando ya en función de todas mis variantes y no meter a la bobina. Vamos a analizar la malla de esta forma. Entonces, para la malla 2 y 3 nos queda malla 2 y malla 3, omitiendo la bobina, nos va a quedar, siguiendo nuevamente nuestros signos, voltaje de capacitor 2 más voltaje de resistencia 2 más voltaje de capacitor 3 más voltaje de capacitor 4. 1, 2, 3. Son 4 elementos. Esto es igual a 0. Voltaje de capacitores ya son variables de estado. Lo único que hay que cambiar es el valor de la resistencia 2. Entonces nos queda voltaje de capacitor 2 más la ley de Ohm, que sería resistencia 2, que va a multiplicar a la intensidad. ¿Qué intensidad sería? Voy a tomar I2 menos I1. Recuerden que si tenemos diferente signo en las intensidades, lo que significa es que estamos tomando sentido contrario, más no que esté incorrecto. Continuamos, nos queda voltaje de capacitor 2. Tenemos que R2 es igual a 1 ohm. Aquí no lo puse, pero todos valen 1 ohm para que sea más fácil. Más I2 menos I3 más voltaje de capacitor 3 más voltaje de capacitor 4. Esto va a ser igual a 0. Y acá ya podemos despejar a lo que viene siendo nuestra I2 y nos va a quedar de esta forma. I2 va a ser igual, poniendo en orden todo nuevamente, voltaje de capacitor 2 menos voltaje de capacitor 3. Aquí el voltaje de capacitor 2 también queda negativo. Menos voltaje de capacitor 4. Y tengo la corriente I3 negativa. La vamos a poner. Perdón, no es I3, es I1. Porque estamos analizando la corriente que pasa en la resistencia 2. Entonces aquí es I1. Vamos a cambiar I1. I2 menos I1. Porque la corriente que pasa en esa resistencia, vuelvo a repetir, es I2 menos I1. Listo. Entonces, I2 va a ser menos voltaje de capacitor 2, capacitor 3, capacitor 4. Como corriente es negativo, pasa a positivo, más I1. Y ya tengo mi corriente 1 y mi corriente 2. Ahora, la corriente 3
la podemos sacar en la malla 3 porque tenemos dos capacitores, por lo tanto ahí ya hay dos variables de estado, ya nada más sería la bobina, ¿no? Vamos a hacer así la división para que no nos perdamos. Entonces, para la malla 3, nuevamente ley de voltajes de Kirchhoff y vamos a tener voltaje en la bobina menos voltaje en el capacitor 3 menos voltaje en el capacitor 4 igual a 0. El voltaje en la bobina por ley de Ohm nos va a quedar valor de la bobina. ¿Qué corrientes pasan acá? Como estoy en I3, pues va a ser I3 menos I2 menos voltaje de capacitor 3 menos voltaje de capacitor 4 igual a 0. Entonces, despejando a I3, sabiendo que L tiene el valor de 1 Henry, nos va a quedar I3 va a ser igual a voltaje de capacitor 3 más voltaje de capacitor 4. Checamos más I2. Aunque acá chequemos nuevamente, es voltaje de bobina, aquí es más voltaje de capacitor 3 y en capacitor 4 más voltaje de capacitor 4. Hay un error de signo. Entonces acá sí estábamos mal. Va a ser menos voltaje de capacitor 3 menos voltaje de capacitor 4 más I2. Y ya tengo mis tres corrientes, ¿no? Ahora, ¿qué me hace falta? Me hace falta la bobina. Entonces, para la bobina, igual podemos tomar la malla 3 y va a ser voltaje de la bobina más voltaje de capacitor 3 más voltaje de capacitor 4 igual a 0. Por lo tanto, BL va a ser igual a menos BC3 menos BC4 y listo. Ya tengo todos los elementos en función de las variantes de estado. IC1, que es I1, IC2, que es I2, IC3, que es I3, igual a I4, y el voltaje de la bobina, que también ya lo tengo, ¿no? Aquí está. Entonces, ahora sí, siguiente paso, vamos a sustituir las corrientes y el voltaje de la bobina. Ahí está. Vamos a sustituirlo eh, en su respectivo lugar, ¿no? En este caso para IC1 vamos a tener lo siguiente. Déjenme hago separaciones para que todo pueda entrar. Ahí está. Entonces, tenemos que para IC1 va a ser capacitor 1, derivada del capacitor 1 es igual a IC1, donde IC1 dijimos que era I1, I2, IC3 es igual a I3 y lo mismo IC4, ¿no? Sale. Entonces, si es I1, I1 va a ser B1 menos BC1, BC2, BC3, BC4. Despejamos a nuestra derivada y el valor del capacitor es de 1 faradio, por lo tanto,
toda esta ecuación entre 1 nos vuelve a quedar la misma ecuación. Por lo tanto, mi primera ecuación de estado va a ser B1 menos BC1 menos BC2 menos BC3 menos BC4. Ya tengo la primera ecuación. Vámonos con la siguiente ecuación que nos dice que es, voy a ir poniendo un color cada uno. C2 derivada del voltaje del capacitor 2 va a ser igual a IC2, donde IC2 es I2. Aquí está. Entonces, I2 vale menos BC2 menos voltaje del capacitor 3 menos voltaje del capacitor 4 más I1. Vamos a sustituir el valor de la corriente 1, que acá la tenemos, y nos va a quedar menos voltaje del capacitor 2 menos voltaje de capacitor 3 menos voltaje de capacitor 4 más I1, que sería BI, voltaje de entrada, menos voltaje del capacitor 1 menos voltaje del capacitor 2 menos voltaje del capacitor 3 menos voltaje del capacitor 4. Vamos a agrupar términos y tenemos voltaje de entrada, nada más es 1. Voltaje del capacitor 1 va a ser, aquí tengo menos 1 y ya no hay más. Entonces aquí va menos BC1. Voltaje del capacitor 2 menos 1 menos 2. Por lo tanto aquí es menos voltaje 2, voltaje del capacitor 2, voltaje del capacitor 3, tengo menos 1, nos queda menos 2, voltaje del capacitor 3, voltaje del capacitor 4, igual tengo 2. Despejamos a la derivada y como C2, el capacitor 2 también vale 1, nuestra ecuación nos queda voltaje de entrada menos voltaje de capacitor 1, 2 veces el voltaje del capacitor 2, 2 veces el voltaje del capacitor 3, 2 veces voltaje de capacitor 4. Ya tengo mi segunda variante. Vamos con IC3, que sería C3 derivada del voltaje del capacitor 3. Este es igual, IC3, vamos a checar. Es igual a I3 y es igual a I4 también. Entonces, tenemos I3 es voltaje del capacitor 3 más voltaje del capacitor 4 más I2. Checamos. I3, 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 I3. Menos voltaje de capacitor 3 menos voltaje de capacitor 4. Sí, menos voltaje de capacitor 3 menos voltaje de capacitor 4 más I2. Ya con sus apuntes, si hay algún signo que yo no haya visto, pues ya ustedes pueden hacer la corrección correspondiente. Entonces va a ser
menos voltaje del capacitor 3 menos voltaje del capacitor 4 más I2. Esto, sustituyendo a I2, nos queda voltaje del capacitor 3, voltaje del capacitor 4, I2, voltaje del capacitor 2 menos voltaje del capacitor 3 menos voltaje del capacitor 4 más I1. Vamos a sustituir a I1 es talachero, pero no está complicado. Sería voltaje del capacitor 3 menos voltaje del capacitor 4 menos voltaje del capacitor 2 menos nuevamente voltaje del capacitor 3 menos voltaje de capacitor 4. Ahí pudimos reducir desde un inicio, pero bueno, no lo hice. Vamos a hacerlo para no tener mucho. Sería voltaje de capacitor 3 menos nos queda menos 2 voltaje de capacitor 3 menos 2 voltaje de capacitor 4 menos voltaje de capacitor 2 y ahora sí más I1 más voltaje de entrada. Ahí voy sustituyendo. Listo. Nos queda voy a empezar a ordenar. Voltaje de entrada. Tengo voltaje de capacitor 1, solo una. Aquí está. Voltaje de capacitor 2. Tengo 2. Voltaje de capacitor 3, menos 2, menos 1, menos 3 y menos 2. Voltaje de capacitor 4. Listo. Ya tenemos todos nuestros elementos y nos falta, así, nos hace falta la bobina. Y la bobina nos dice que es el valor de la bobina L por la derivada de IL, que es igual al voltaje de la bobina. Y el voltaje de la bobina, aquí me faltó. Despejando a la derivada del capacitor, del voltaje del capacitor 3 y sabiendo que el capacitor tiene un valor de un faradio, nos queda de esta forma. Entonces, volviendo a lo de la bobina, nos queda que BL es menos voltaje de capacitor 3 y voltaje del capacitor 4. Dividiendo, más bien despejando nuestra derivada, dividiendo entre L, sabiendo que L vale 1, nos queda de esta forma. Ahora sí, ya tengo todos los elementos. BC1 punto, BC2 punto. Aquí no sé por qué puse BC1, es BC2. Vamos a corregir. BC3 punto, que es lo mismo para IC4. Y tenemos IL punto.
Y ahora sí empezamos a armar nuestro espacio de estados. Vamos a poner BC1, B2, matriz de sistema. Aquí me falta IL punto, que multiplica al vector de estado más la entrada y nuestra salida listo. Vamos a empezar a pasar nuestras ecuaciones. BC1 tenemos entrada en BC1. Si tenemos BI, B1, este es BI. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Para voltaje de capacitor 2, tenemos nuevamente una entrada. Nos queda menos 1, menos 2, menos 2 y menos 2. Para la tercera, tengo entrada, me queda menos 1, menos 2, menos 3, menos 2. Y para BC4, que es la misma, nos queda menos 1, menos 2, menos 3, menos 2. Entrada. Para IL tenemos que es BC3 y BC4, por lo tanto 0 para BC1, 0 para BC2, menos 1, menos 1. Acuérdense que tenemos la multiplicación menos 1 por BC1, BC1. Menos 1 por BC2, perdón, BC2. Aquí no es menos 1, es... Ah, no, sí estamos bien. Menos 1 por BC1, BC1. Menos 1 por BC2, BC2. Menos 1 por BC3, BC3. Menos 1 por BC4, BC4. Mi entrada, que ya la indiqué aquí. Para IL no tengo entrada, por lo tanto acá es 0. Y la salida que me la está pidiendo en la salida que me la está pidiendo en BO, que es el capacitor 4, sería el voltaje que hay pues en este capacitor. Entonces nos va a quedar para la salida, como es la del voltaje del capacitor 4, pues va a ser 0 en voltaje de capacitor 1, voltaje de capacitor 2, voltaje de capacitor 3 y 1 voltaje de capacitor 4. Aquí está mal, es IL. Y acá es 0. ¿Por qué? Porque está en el voltaje de capacitor 4. Y así nos quedaría nuestro espacio de estados. Entonces, para repasar, es muchísimo más sencillo trabajar con los capacitores. A veces lo vemos un poco complicado, pero la ventaja es que si estás trabajando un análisis de mallas, el trabajar con voltajes o ley de voltajes, en automático ya estás dejando a tus corrientes en función de tu variante de estado. Aquí es identificar cuánto vale cada una de las corrientes con las que estás trabajando. Por ejemplo, la corriente que pasa
en cada uno de los capacitores o en cada uno de las variantes de estado que tengamos, principalmente en capacitores, para poder hacer el análisis, ¿no? Tenemos que encontrar I1, I2 y 3 y ya hacer la sustitución en nuestras derivadas y hacer su respectivo despeje para poder obtener pues nuestro espacio de estados. Espero y les sirva todo todo este análisis, ¿no? Y pues sería todo. Este fue nuestro circuito, un poquito más sencillo, ¿no? Listo.